Estamos aquí un día más con otra catequesis del libro Testigos del Señor, de la Conferencia Episcopal Española, como preparación para la confirmación. Hoy nos toca el tema 11. De este tema vamos a hacer un concurso el día 4, después de la misa. No, 3, es día 3, me parece. Sí, San Francisco Javier, un concurso para ver si nos hemos quedado con las ideas principales. También podríamos hacer un concurso de los que nos siguen en directo. El objetivo principal es una explicación sistemática de todos los temas de la doctrina cristiana que viene bien que repasemos, no solo para aprenderlos, sino también para saber dar razón de nuestra fe, explicar por qué son así las cosas, qué cosas son. Bien, y hoy es el día de la medalla milagrosa. La Virgen Milagrosa se apareció a Santa Catarina Labouré y le dio esa medalla que pone muchas veces alrededor el texto: oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pues es una buena manera de empezar una catequesis pidiendo la intercesión de la Virgen. Así que vamos a rezar juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema es muy interesante y si no lo podéis oír en directo o terminar, recuerdo que lo subo al canal en YouTube. Si lo compartimos, lo puede seguir más gente y puede hacer bien a alguien, nunca se sabe. Es apasionante porque es la historia de Moisés. Se llama el tema Dios llama a Moisés y libera a su pueblo de la esclavitud. Es un tema lleno de simbolismo, no solo histórico, sino también religioso, cultural, digamos que histórico, porque entronca las dos civilizaciones de una manera muy interesante. En una línea o en dos líneas nos dice el tema que José fue entregado por envidia de sus hermanos a unos madianitas que lo vendieron como esclavo en Egipto. Después, en Egipto, interpretó el sueño del faraón de los 7 años de vacas gordas y vacas flacas y almacenó por orden de él el grano en Egipto. Cuando la gente iba a pedirle al emperador trigo porque había hambre, no había llovido, se morían las reses, el emperador decía Ita José. Es el primer simbolismo de la Sagrada Escritura en este relato, referido también a San José. Entonces, muchas veces en la carestía, cuando no tenemos, cuando hay crisis, cuando nos falta el trabajo, cuando no sabemos por dónde seguir, acudir a San José es un remedio infalible, por todo lo que es de patrón de la Iglesia, de patrón de los trabajadores, de los ingenieros, de los carpinteros, del seminario. Bueno, si alguno tiene problemas de trabajo, que se lo pida a San José. Bien, pero no estamos hablando de San José, estamos hablando de José en Egipto. Y dice la Sagrada Escritura, que el que no haya leído el relato de José se lo recomiendo vivamente, que se murió el faraón y los descendientes que habían conocido a José, y a partir de ahí empezaron a crecer las envidias y las rencillas contra los israelitas y los sometieron a trabajos forzados por miedo a que se aliaran con el enemigo y invadieran sus tierras y en una guerra posible los ganaran. Bueno, habían sido infieles, el pueblo elegido por Dios, habiendo recibido la revelación especial a ese pueblo con multitud de profetas y jueces que los gobernaban, no hacía caso, no hacía caso. Dios eligió un pueblo, Dios quiso acercarse a través de la revelación, por ese pueblo nos habla a todos a través de la Sagrada Escritura, pero no le siguieron. Y entonces pues los dejó esclavos en Egipto, hasta que después de oír sus oraciones
y ver el sufrimiento y el abuso de los egipcios, envió a un profeta que había salvado de las aguas metiéndolo en un cestillo, simbolizando aquel pesebre donde nacería el que iba a salvar a su pueblo, pero a todo el pueblo, a todo el género humano. Su madre iba a ser la hija del faraón, la emperatriz o como se llame, pero le iba a amamantar su verdadera madre. Hasta que se enfadó, hubo una pelea, defendió al esclavo, mató al egipcio y huyó al monte. Porque se empezaba a saber que era de los israelitas, porque calcularon los años en que el emperador había dicho que se tiraran al río, y la gente sabía que no había quintos de su edad, como se sabe en los pueblos. A ver, si en ese año todos los que mataron están ahogados, ¿cuántos años tienes? Te han pillado. Te toca explicar quién eres. Bueno, Dios le dice a Moisés que vaya al faraón, y Moisés tiene miedo. Pero ¿cómo voy a ir yo al faraón? ¿Y qué le digo? ¿Y qué hago? Tranquilo. Tu hermano irá contigo. Entonces el hermano se atreve a acompañarlo y siguen el mensaje del Señor sin preocuparse de qué pasará, qué nos dirán, qué van a contestar. Muchas veces el Señor nos pide cosas y nosotros no las sabemos hacer. Pero hemos de fiarnos de Él. Si empezamos a decir, yo no sabré, yo no seré capaz, bueno, tú no, el Señor, tranquilo, tranquila, ya llegará. La manera, los milagros que se harán, las disposiciones de Dios, las personas que te ayudarán, pues hay que confiar un poco. Ahora, es más difícil saber qué te pide el Señor, pero una vez lo sabes, vamos de cabeza, claro que sí. Y tuvimos las plagas, ¿verdad?, de Egipto, el agua que se convierte en sangre, las langostas, después el fuego, llueve como fuego del cielo, y por fin la última plaga, donde mueren todos los primogénitos, de hombres y de animales. ¿Qué les voy a explicar yo? Si no han visto los 10 mandamientos de Charlton Heston, es como si no hubieran visto la historia esta. Porque yo creo que fue así, como en la película. La vi cuando era pequeño, la vi cuando era mediano, la vi cuando era mayor, la veo ahora, la vería 1000 veces. Está perfectamente hecha en todos sus aspectos y se aprende la historia sagrada directamente, vamos, como si estuvieras allí. A que no le guste el cine, pues que lea un libro. La Biblia directamente también lo explica bien, por supuesto. Y el faraón se cansa y los echa. Marcharos. Queremos hacer un sacrificio al Señor. El fin del pueblo en marcha es dar culto a Dios. No quieren escaparse, simplemente quieren dar culto a Dios, donde Dios nos diga. Porque hemos nacido para dar culto a Dios. Y el que no lo entiende, pues va poniendo caritas de enfadado en vez de quitar el ordenador, porque es un poco simple. O sea, el que ve algo que no le gusta para ir poniendo caritas es que no tiene ocupación y está aburrido. Si no le aporta nada a la catequesis, pues que corte el vídeo y ya está, y se ponga a ver otra cosa. Que hay canciones, en YouTube hay muchas cosas y en Facebook también. Bien, sigamos. Moisés se encuentra con el Mar Rojo, el faraón se arrepiente de haberlos dejado salir y va detrás a perseguirlos. Suele pasar, a veces las personas se arrepienten de lo que permiten. Pasa en los trabajos, pasa en muchos sitios. Y Moisés levanta su vara y se abre el mar en dos. Algunos dicen que es un relato bíblico, que no es exacto,
que es que en realidad lo que pasó es que bajó la marea y luego entraron los caballos del faraón, claro, y los caballos eran tontos, ¿no? Se quedaron allí parados para que la marea, que sube bastante despacio, los ahogara a todos. Miren, no cuesta nada pensar lo que dice la Biblia. Muchas veces interpretamos la Biblia de una forma como nos creemos científica o moderna para buscar qué puede querer decir la Biblia para que no diga lo que la Biblia dice. Pero si vamos a ver si se partió el mar en dos, se partió el mar en dos. ¿Dios lo puede hacer? ¿Sí o no? Porque si me dices que no, hemos acabado de hablar. Aristóteles decía, de principiibus non est disputandibus. Si no estás de acuerdo en los principios, no podemos seguir hablando. Ni diálogos ni historias. Esto no es una cuestión relativa que cada uno va pensando lo que le parece y entonces en la medida en que lo entiende, lo razona, hace un referéndum y entonces sí, aprueba que Dios es capaz de hacer milagros. Pues mire, no. La capacidad divina para hacer milagros no depende de tu opinión. Lo siento, es así. Si no te lo crees, no tienes fe. Y una vez sabemos que Dios puede hacer milagros, ¿qué más le da? Levantar a un paralítico y echarlo a andar o partir el mar en dos. Le da lo mismo, porque el paralítico lo hizo él y el mar también. Y punto. Y ya se ha acabado. Entonces, si no tenemos fe en los milagros, no tenemos fe en Dios. Y el que no tiene fe en Dios no es cristiano. Se ha acabado. Ya está. A partir de ahí, el mar se parte en dos. Empieza a andar el pueblo y el faraón detrás. Y ustedes se lo imaginen, que venían con espadas y lanzas detrás, en cuadrigas, que no era broma, que los habían estado latigando durante 400 años, que los iban a matar a todos, o se iban a llevar a la mitad para hacer de esclavos, porque claro, se dieron cuenta que si no había esclavos había que trabajar, y eso de trabajar, pues desde los tiempos del faraón a mucha gente le parece mal. Pero bueno, vamos a echarle la culpa a otros problemas. El mar se cae encima y los mata a todos, sus carros, sus caballos y sus soldados. Y me imagino yo el mar Rojo con la playa llena de cadáveres, cuando aquí hay que matar a las hormigas a cientos, y se quedan desperdigadas por donde estaban, como si los hubiera arrojado un mar de, no sé, de fuego. Se mueren todas. Yo me imagino a los egipcios así, pum, 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 como si nada. Se acabó. Porque lucharon contra Dios. Mala suerte. Y entonces viene el momento de llegada al Sinaí, a recibir las tablas de la ley. Y aquí lo que está diciendo el Señor es que se revela a nosotros, que tenemos que reconocer su grandeza y su majestad, darle gracias porque hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador, y menuda trampa, y confiar en Dios. Digamos que ya se apañará. Muchas veces hay caminos sin salida y de repente se abre una ventana, ¡bumba! Y tú sales por la ventana, por donde haga falta. Pero, ¿qué habían hecho? Porque ahora viene el segundo tema, digamos que esto ha sido como el resumen de la historia sagrada. ¿Y qué habían hecho los judíos la noche mientras morían los primogénitos? Habían matado a un cordero y habían pintado las dos jambas y el dintel de la puerta. Y la sangre de los corderos les habría librado del ángel exterminador en la plaga de Egipto. De la misma manera que la sangre del cordero pascual nos libra del cordero divino, del cordero sin pecado que a las ovejas salva, nos había librado de la muerte del pecado, de la muerte que provoca el pecado. De forma que en la medida en que nosotros nos dejemos limpiar por la sangre de Cristo, nuestra alma se santifica y se salva, como se salvaron los egipcios, los israelitas, que habían pintado sus jambas y su dintel. Y esto es el centro de la fe. La muerte y la resurrección de Cristo, significada en la sangre de los corderos de Egipto, representando al cordero llevado al matadero, que es a la vez sacerdote, víctima y altar. Otra vez el culto. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios de animales a Dios. Dios les pide ahora que
en una noche de una manera determinada, con una especie de liturgia concreta, verduras amargas, panes sin fermentar, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Explica él cómo lo vamos a hacer. Vamos a celebrar qué es la Pascua, el paso del Señor. Y de la misma manera celebraremos la muerte y la resurrección de Cristo, que nos libra de los pecados. Entonces, la Santa Misa es una actualización del sacrificio de los corderos de la Pascua judía. Y en la medida en que vivamos eso en nuestra vida, en la medida en que hagamos de nuestra vida una misa, un ofrecimiento diario, estamos uniendo nuestro pequeño esfuerzo de cada día con la sangre de Cristo que nos hace santos. Esto es lo que Lutero no entendía. ¿Cómo puede ser que el ser humano, despreciable, egoísta, a veces mentiroso, pueda ser santificado por la sangre de Cristo? De la misma manera que los judíos decían, ¿cómo puede ser que la sangre de los corderos nos salve de la muerte del ángel exterminador? Porque es Dios mismo. Y es sacerdote, víctima y altar, porque ofrece él el sacrificio, se ofrece a sí mismo, el ofrecido es él, y derrama la sangre sobre sí mismo, y entonces en la cruz no hace falta altar, porque el altar es él. En la Santa Misa sí, porque se tienen que colocar las cosas, y entonces reproducimos los altares de piedra, aunque a veces son de madera y a veces son de otro material, donde de la misma manera que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Por eso, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se tienen que leer unidos. Y es muy hermoso, lo he dicho alguna vez, comparar las escenas de uno y de otro. Repito que en alguna catequesis ya ha salido, en la Catedral de Valencia, entrando a la derecha, está la capilla del Santo Cáliz. El retablo de piedra de esa capilla es un medio relieve que compara escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, demostrando que van unidas unas a las otras. Ese pueblo judío elegido estuvo repitiendo esa cena pascual en memoria de su salvación, y nosotros repetimos la Pascua cada año en memoria de la resurrección. Y las aguas que se abrieron para dar paso al pueblo elegido hacia el lugar de la entrega de las tablas de la ley, de los mandamientos, recuerda el bautismo como paso a lo que es la vida del cielo en la tierra, de los sacramentos, de la vida en Cristo. Claro, saber esto hace que no te aburra rezar, que no te aburra leer la Biblia. Lo que ocurre es que nuestra generación se ha ido olvidando de lo que aprendimos o aprendieron nuestros padres, y no lo sabemos explicar, y entonces no sabemos por qué ocurren las cosas. No sabemos por qué tenemos unas tablas de la ley. Dice San Agustín, porque Dios escribió en piedras lo que el hombre no leía en su corazón. Dios se comunica, Dios se hace accesible, Israel lo reconoce como único Dios y sabe que actúa. Lo que ocurre es que se cansan enseguida. Y entonces en el Sinaí, como Moisés no vuelve y lo quieren todo ya, todos lo queremos todo ya. Que se solucione ahora, esta tarde, mañana, no, cuando Dios quiera. Repito, reconocer la grandeza y la majestad de Dios, vivir en acción de gracias y confiar en todas las circunstancias. Y cuando Dios quiere, lo arregla como Él quiere. Porque se compara a un dibujo que la señorita te dice que hagas en el colegio y te dice, a ver, déjame el dibujo, espera, te lo borra un poco, coge ya con los colores y te hace un dibujo precioso, mucho mejor que el que habías hecho tú. Termina el tema con una pregunta que resume todo lo que hemos dicho y dice, Dios se ha revelado interviniendo con obras y palabras en la historia del pueblo de Israel, y por último, a través de Jesucristo, que es la plenitud de toda comunicación de Dios. Dios nos envía a su Hijo y entonces se comunica a través de su Hijo. Y nosotros podemos comunicarnos con Él siempre que queramos. Ahora estoy leyendo algunos comentarios. Buenas noches a todos. Casi estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta más.
porque a veces preguntan cosas y no aparecen. Pero recuerdo que este es el tema 11 del libro Testigos del Señor, que lo pueden encontrar allí y que vale la pena que se lo compren para seguir las catequesis al mismo ritmo que las vamos haciendo nosotros. Si Dios quiere, vamos a ver todos los temas, porque además coinciden con los temas de la confirmación de los muchachos de mi pueblo. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí que querría decir que tengo aquí La Tribuna de Cuenca, que es un libro, un periódico, digo libro porque pesa un montón, hay un montón de páginas, que sale el fin de semana y habla sobre la evangelización a través de la red. Una entrevista que me hicieron ellos, que ahora que se acaba de conectar Rosy, le prometí que se lo enseñaría, pero es que lo tengo que pasar al blog y quiero esperar toda esta semana que va a estar vendiéndose en Cuenca el periódico para no chafarles la entrevista con lo bien que la han hecho. Vinieron el martes y estuvimos aquí pues hablando sobre el canal de YouTube, sobre la catequesis, sobre el Facebook, sobre el Twitter. Y termino con una frase que me dijeron, que no ha salido en la entrevista, pero fue interesante. Me dijeron, ¿usted entonces cree que la Iglesia se tiene que modernizar? Y les contesté, vamos a ver, lo que yo creo, en primer lugar, es que la Iglesia me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer, no yo la Iglesia. Y lo segundo es que yo hago esto porque el Papa lo ha dicho, con lo cual no es una cuestión de la Iglesia, será una cuestión de que sepamos dominar los medios, sepamos dar una catequesis en media hora en directo sin consultar las cosas y con preguntas y sepamos pues una serie de cosas que no todo el mundo tiene. Con la conexión a Internet ha tardado mucho en llegar, la gente tampoco la domina. Bueno, pues con paciencia ya lo vamos haciendo y hoy por hoy, si alguien quiere cosas de Iglesia, en Internet hay, pero muchas. Pero no solo el obispo Munilla, sino un montón de sacerdotes, un montón de obispos. Al final, pues cada uno evangeliza como puede o como sabe, con los medios que tiene, y se trata de que nos podamos, ¿cómo se dice?, conectar a través de la red con Jesucristo también. Me dicen que no me distraiga, pero la catequesis ha terminado. Es el tema 11 y he explicado todo lo que tenía el tema y ahora lo que hacemos es despedirnos y dar la bendición como siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Aquí sí que viene una pregunta, Pregunta. Vamos a ver, una pregunta en directo. Buenas noches, desde Tectón. Pedro Ramírez nos dice, si el pueblo de Israel fue tan poco fiel y Dios tuvo que darles tantas correcciones hasta casi aniquilarlo, ¿cree que la Iglesia es muy diferente? ¿Acaso no nos espera un futuro semejante? Bueno, yo no sé hasta qué punto la gente puede decir que la Iglesia viene aquí a decir que fue poco fiel. Yo le voy a hablar de la Iglesia que conozco, de la porción del pueblo de Dios de Santa María del Campo Ruz, que es la mía. Porque a veces hablamos de la Iglesia como si la Iglesia fuera un ente entelético que no existe y que para nosotros no... Iglesia somos todos. O sea, el que dice que la Iglesia es infiel, es fiel. Yo tengo que ser fiel, mis feligreses tienen que ser fieles, y aquí en la medida de lo posible, hombre, a veces los que no pueden moverse de la cama no vienen a misa, pero hay bastante asistencia y la gente reza en sus casas y están conectados a la catequesis y celebran la fiesta de su patrona y sacan a los santos en Semana Santa y reciben los sacramentos y asisten a todo lo que se organiza. Entonces, ¿usted de qué me está hablando? ¿De qué Iglesia me está hablando? Tendremos que dar algunos datos, algunos ejemplos, que a veces no somos fieles, que a veces pecamos, por supuesto. Que puede ser que el Señor nos castigue, tiene todo el derecho del mundo, pero creo que hay muchas más cosas buenas que malas. Lo que pasa es que no se dicen, no salen por la televisión. ¿Y qué quiere que le diga? Marcos Vera, el que ha hecho la pregunta a través de Tectón, por las noches sale a dar de comer a los pobres, acompáñenle y ya está. Y eso es lo que nos pide el Señor en el Evangelio. En lugar de estar mirándonos unos a otros, porque el bien no es la negación del mal. Entonces no tenemos que ver las cosas que hacemos mal, el sacerdote de turno que se ha equivocado porque un día se ha enfadado o por lo que sea. No,
Vamos a ver cómo podemos edificar la iglesia. Tú y yo, todos. Bueno, sigamos. Y además dice la Virgen de Fátima, por lo del futuro semejante, por fin mi inmaculado corazón triunfará. O sea que de derrotismo nada, ¿eh? No. Y el final del pueblo judío tampoco fue tan malo, ¿eh? Que entró en la tierra prometida. Moisés no, pero el pueblo entró. Sus hijos. Pero bueno, para eso murió Cristo por nosotros, para que aprovecháramos nosotros y nuestros hijos. No lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Otra pregunta, vamos allá, pregunta. Buenas y frías noches, dice Amparo Galindo. Sí que hace frío, es verdad. No sé si hay alguna pregunta más o a lo mejor les he dado miedo porque hoy voy a una velocidad, vengo de Cuenca de celebrar la fiesta de la Medalla Milagrosa y he venido para la catequesis, entonces pensaba, a lo mejor llego tarde. Imagino que en Santa María no habrá ni un alma en la calle. Pues no. Ahora sí, lo que sí que voy a hacer es salir ahora a la calle a pasear, porque si no, tengo que andar todos los días. Me lo ha dicho mi médico. ¿Quién es mi médico? Ya se lo contaré otro día. A la que descansen. Buenas noches.